Bienvenidos nuevamente a Derecho Empresarial. Como ya les habíamos indicado en la sesión anterior de aumento y en la sesión de disminución de capital, dentro de los aspectos de modificación de estatuto también tenemos otros, como por ejemplo la modificación del nombre, la modificación del objeto social, ¿no? También podemos hablar inclusive de algún otro tipo de modificación, pero que no tiene que ver, obvio, con el tema posterior a una reorganización de sociedades. Entonces arranquemos hablando sobre en sí cómo vamos a abordar el tema de una modificación de estatutos que no tenga que ver ni con aumento ni con disminución de capital. En cuanto al estatuto, ya hemos hablado desde el inicio, para todo lo que es sociedad y constitución de sociedad, lo primero que vamos a tener, de acuerdo al animus societatis, es un pacto social, seguido de un estatuto. Los abogados sabemos de que al redactar esto lo redactamos en una minuta. Inicialmente tenemos algunos artículos sobre pacto social y luego ya viene todos los demás artículos, hasta por lo menos 11, 12 o 13 artículos sobre estatutos, con disposiciones complementarias, etc. Ahora, recalco, no son estatutos, son estatuto, es uno solo. Por cada pacto social va a haber un solo estatuto, ¿ya? Entonces, como habíamos mencionado, si el estatuto sigue al pacto social, todo eso constituye la vida documentaria de una sociedad. Si uno quiere cambiar un pequeño detalle, tiene que pedirle autorización a la Junta General. Es decir, uno puede, vamos a ponernos en el ejemplo de que yo soy socio de esta sociedad. Y la sociedad se llama Los Piratas del Oriente, ¿ya? Pero da la casualidad que nosotros hemos estado con los Piratas del Oriente 2 años y no nos ha ido muy bien, porque justo estamos en la selva, ¿no? Como que los productos que nosotros brindamos no se están vendiendo muy bien y de repente también pensamos que es por el nombre. Entonces somos 5 socios, pero 2 pensamos que de repente no es así. Lo ponemos en una sesión, ponemos como tema de conversación en una sesión y decimos, mira, nuestros productos no se están vendiendo tan bien y yo creo que no es solamente cuestión de difusión, sino también cuestión del nombre. Los Piratas del Oriente como que no pega mucho a lo que nosotros vamos a producir, ¿no? O lo que estamos produciendo, que de repente lo que producimos son billutería, ¿no? Para damas. De repente si le cambiamos el nombre. Y así de los 2 que éramos, hay uno más. Y luego se entera uno más y al final todos. Y todos están de acuerdo en que ya no vamos a ser los Piratas del Oriente. Vamos a cambiarnos de nombre. Entonces ahora ya no vamos a ser los piratas, sino vamos a ser los conquistadores del Oriente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar el nombre de una sociedad. Nosotros éramos los Piratas del Oriente, Sociedad Anónima Cerrada, es decir, los Piratas del Oriente SAC. Ahora vamos a ser los Conquistadores del Oriente, Sociedad Anónima Cerrada, o los Conquistadores del Oriente SAC. ¿Queremos qué? ¿Cambiar el pacto social o el estatuto? Cambiar el estatuto. Pero si nosotros nos fijamos, también cuando nosotros hemos hecho el pacto social en la redacción, en cuanto al nombre, seguimos con los piratas. Entonces lo que vamos a hacer es una modificación tanto del pacto como del estatuto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos primero de ponernos de acuerdo, como es lo que ya hemos hecho de manera extraoficial. Vamos a tener que hacer una convocatoria, ¿no? Poner el tema en agenda y decir, dentro de esta modificación de estatuto queremos cambiar el nombre de la sociedad. Por eso, según la parte teórica que tenemos aquí, indicamos, ¿no? El estatuto tiene vocación de permanencia, claro, pero también es saber hasta qué punto nos es útil ese nombre, y si no nos es útil de acuerdo a lo que estamos haciendo, en este caso la producción de billutería para damas, es mejor modificar, ¿no? Por eso dice, se admite la posibilidad de su modificación debido a cambios en las circunstancias que le dieron origen. Si nosotros no nos iba bien con Piratas del Oriente, nadie nos ha querido comprar estas pulseritas o aretes o en fin, collares con los Piratas del Oriente, mejor vamos a cambiar el nombre a los Conquistadores del Oriente y de repente así va a pegar mejor el producto. Entonces decidimos hacer un cambio en el nombre. Al hacer este cambio en el nombre, como ya hemos hablado, tenemos que primero convocar a todos los socios, sentarnos y hacer una formal sesión
¿no?, de accionistas. Al hacer esto tenemos que decir, mira, hemos pensado cambiar de los piratas a los conquistadores. Hemos estado haciendo un focus group, ¿no?, que es lo más usual, los que hacen publicidad, y nos estamos dando cuenta que sí, el cambiar de nombre nos va a ayudar, va a hacer que esto impulse, ¿no? Vamos a tener una mejor visión. Fenomenal. Entonces, estamos en la sesión, todos definimos, aprobamos el punto de la agenda respecto del cambio de nombre de los piratas a los conquistadores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo esto que hemos hablado lo tenemos que centrar en el acta de nuestro libro de actas. Olvídense de la parte contable. Ahorita nada más estamos en cuanto a modificación del nombre. Entonces, vamos a indicar ahí, según el estatuto, el artículo respecto del nombre, que puede ser el 3 o 4, decía, nos llamamos los Piratas del Oriente, Sociedad Anónima Cerrada, o en su defecto, los Piratas del Oriente, SAC, va a ser cambiado a los Conquistadores del Oriente, Sociedad Anónima Cerrada, o los Conquistadores del Oriente, SAC. Bien, ya tenemos nuestra acta, tenemos, ¿no?, nuestras convocatorias, buscamos al abogado especialista para que se encargue de hacer la minuta. ¿Y qué más nos falta? ¿O qué nos dice el abogado especialista? Nos dice, hay que cumplir una serie de requisitos legales. En principio, ¿cómo ustedes se han reunido? Ah, bueno, fue una idea que salió de Patricia, ¿no? Y contagió a los otros 2, 3, 4, a los 5 y decidimos reunirnos. Entonces, como estábamos reunidos, era una junta universal. Prácticamente cumplimos con el requisito de la junta universal. Luego de eso lo transcribimos todo en el libro de actas y aquí está nuestra acta. El acta tiene toda la formalidad. Entonces, ¿el abogado qué va a decir? Perfecto. Tenemos claridad y precisión en la convocatoria, tenemos el por qué vamos a modificar el nombre, porque tiene un sentido, el parecer nos va a ayudar a mejor difundir nuestro producto, perfecto. Pero ahora, ustedes han realizado esta misma solicitud por los que se llamaban los Piratas del Oriente, ¿lo han realizado ante registros públicos? Ah, no hemos hecho eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tienen que ir a registros públicos, pedir una hojita en lo cual dice reserva o modificación de nombre, tienen que marcar la parte correspondiente a modificación de nombre y decir, queremos reservar el nombre de los Conquistadores del Oriente por el tiempo que la ley nos da, de acuerdo a la misma Ley General de Sociedades, para reservarlo. Pero ¿y qué pasa si ya nuestro nombre está duplicado? Entonces, nos dice el abogado, primero hagan una búsqueda a nivel nacional o local, si hay otra empresa que se llame Los Conquistadores del Oriente. En todo caso, ustedes les hacen alguna variación. Perfecto. Pero el abogado inclusive les hace el hincapié y les dice, esto han debido de hacerlo antes de haberse convocado con un punto de agenda. No, dice, vamos a revisar, nuestro punto de agenda es genérico, dice modificación del nombre, no menciona. Podemos modificar, en todo caso, cambiar el acta y colocarle sí lo que ya va a ser el nombre definido. Bien, esos detallitos siempre también hay que fijarse. Buscaron a nivel nacional y gracias a Dios no estaba. Entonces, los Conquistadores del Oriente queda. Reservan el nombre de los Conquistadores del Oriente y se inscribe en la reserva y tenemos lo que dice en la ley hasta 30 días hábiles. Presentamos esa reserva, el acta y la minuta, lo llevamos a registros públicos y ¿qué hacemos? Ah, el notario dice, a ver, requisitos, minuta, acta, reserva. ¿Quién es la persona autorizada que la misma junta ha dicho que va a suscribir la escritura? Ya, ¿quién fue la de la idea? Patricia. Entonces, Patricia, que sea la que firme la escritura pública de modificación por acuerdo universal de todos, eso también tiene que integrar y formar parte del acta. Por eso es que cuando nosotros hablamos de los efectos, dice, la modificación del estatuto adoptada obliga a todos los accionistas. Da la casualidad que para nuestro ejemplo, ¿eran cuántos socios? 5. Y los 5 decidieron hacer el cambio de nombre. Y los efectos, en todo caso, van a ir a todos ellos. Entonces, luego de esto, ¿qué va a ocurrir? Luego de esto, el nombre ya no va a ser Los Piratas del Oriente SAC,
se inscribe en registros públicos y como tenemos la reserva, ya va a ser los conquistadores del Oriente SAC. Esa va a ser una primera modificación de estatutos en la que vamos a abordar. Ahora, retrocediendo un poco. Habíamos dicho que también podemos cambiar el objeto social. Perfecto. Para cambiar el objeto social, tenemos que ver quién es el órgano competente también para poder hacer esa modificación. Recordemos, el órgano por excelencia competente en una sociedad es la Junta General, ya sea de accionistas, ya sea de socios, ¿no? Pero ese es el órgano por excelencia máximo que va a permitir o va a determinar frente a los socios en general, a los directores si fuera el caso o a los gerentes que son la parte administrativa y de administración de la sociedad. Entonces, tener en cuenta, la Junta General es la que va a decidir la modificación. Que la Junta le delegue al directorio, si el directorio fuera, digamos, el órgano que sigue en esa sociedad, será el directorio o será el gerente. ¿Tiene que tener quórum y mayoría? Sí, tiene que haber un quórum y una mayoría calificada. Estamos hablando del quórum calificado, que es de los 2/3 en primera convocatoria y en segunda convocatoria los 3/5. Si hacemos matemática, sería el 66% y en el otro caso el 60%. Eso es el quórum y mayoría calificada y tiene que ser mayoría absoluta en cuanto a las firmas. Si estamos dentro del ejemplo anterior, no habría necesidad porque estaríamos viendo que todo ha sido por Junta Universal. Ahora, estábamos hablando que también vamos a hacer otro tipo de modificación. Modificación en cuanto al objeto social. Bien, ¿cómo sería esta modificación del objeto social? La modificación del objeto social sería en este sentido. Los conquistadores del Oriente SAC se dedican a realizar billutería, ¿no? Billutería, todo lo que son arreglos, adornitos para las damas. Ya. Pues ahora ya no solamente nos queremos dedicar a comprar aretes, a comprar collares, a comprar anillos, alhajitas, ¿no? Lo que fuera. No. Ahora, además, queremos importar calzado para damas. Queremos importar bolsos de cuero para damas. Entonces son dos temas adicionales al objeto social que ya está estable, que era de adquirir, ¿no? O importar billutería. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que vamos a hacer es lo mismo que ocurrió con el tema formal de la primera modificación. Nos reunimos primero informalmente y planteamos, oye, ya no vamos a hacer solamente una empresa dedicada a importar billutería para damas, sino también hay que importar calzado para damas y hay que importar carteras para damas. Ya, fenomenal. Nos reunimos ya todos de manera formal en una junta, planteamos todo, punto de agenda, modificación de objeto social. Revisamos y efectivamente el objeto social va a estar ¿dónde? En el estatuto. Perfecto. Decimos, ahora tenemos nada más como único objeto social importación de billutería de damas, pero vamos a sumarle en adelante importación de calzado, importación de carteras para damas. Entonces, de tener un solo objeto, ahora vamos a tener 3. Es así que eso lo plasmamos en el acta. Al plasmarlo en el acta, lo llevamos con nuestro abogado especializado y va a decir, a ver, el acta indica de que ya no solamente van a tener un objeto, sino van a tener hasta 3. Perfecto. La convocatoria se hizo conforme al quórum calificado. Perfecto. Ya. Voy a hacerles la minuta y lo llevamos a la notaría. Entonces, es exactamente los pasos similares a los que hemos tenido en la anterior, con la diferencia de que no hemos tenido la inscripción en registros públicos de la reserva. En ese caso no hay ninguna reserva que se le parezca, ¿verdad? Ya no hubo reserva que se le parezca. ¿Qué otro tipo de modificación puede haber? Otro tipo de modificación es, por ejemplo,
el tema de la suscripción preferente. Esto es un tema un poquito delicado, pero sí es mejor comentarlo. Hay algunas sociedades anónimas cerradas que inician con el tema de la suscripción preferente para efectos de primero solamente ser una cuestión familiar, pero luego van creciendo y ni siquiera pueden alcanzar más accionariado, pero sí ya no quieren que eso sea tan familiar, ¿no? Empiezan a tener amigos, contactos que más adelante pudieran inclusive ser socios estratégicos. Entonces les plantean, mira, ¿te gustaría formar parte de la sociedad? Nosotros en este momento tenemos lo que es el derecho de suscripción preferente. Nosotros lo que podríamos hacer en todo caso es modificar ese artículo, eliminamos el derecho de suscripción preferente y con eso tú puedes entrar. Vamos a evitarnos la formalidad de primero que la sociedad se encargue de informar a los otros socios y luego de eso recién si los socios se niegan, ¿no? Y dicen no tenemos interés y la misma sociedad dice no, ya recién a continuación vienen los invitados. No, anulamos esa formalidad, es decir, anulamos el tema de la suscripción preferente y de frente. Si hay algún socio que quiere vender sus acciones, la mitad, es decir, parcial o totalmente, lo puede hacer con plena libertad. ¿Cómo se hace ese tipo de modificación? También tenemos que tener en ese sentido, ¿no?, muy en cuenta el tema del quórum y la mayoría. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un artículo muy delicado, que es que van a entrar personas directamente sin que los demás socios estén informados. Volvemos al tema. Cuando tenemos la suscripción preferente, lo primero que se hace es informarles a los socios, informar a la sociedad mediante una formalidad. Cuando no tenemos este artículo de suscripción preferente, cualquiera de los socios está en plena libertad de ir y decirle a otro de afuera, no necesariamente los que están alrededor, de que quieren vender las acciones. Esto es, de la noche a la mañana uno primero puede tener a alguien que es muy afín y después ya no tenerlo porque ha sido reemplazado por este otro que ha comprado y como las acciones son anónimas, ha comprado y está debidamente inscrito y ahora ya no está mi amigo del alma, sino está un tercero que yo ni conozco. Entonces, para eso tenemos que hacer esta modificación previa respecto de la suscripción preferente. Tenemos que tener la mayoría calificada. Todos tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué pasa si no estuviéramos de acuerdo y todos queremos que siga manteniéndose la suscripción preferente? Aborta esa idea. No habría esa modificación, ¿no? Pero ese es un tipo de modificación de estatuto también, que sí hay que tenerlo en cuenta porque no solamente lo fácil se puede modificar, también hay que modificar lo otro, lo difícil. Otra modificación que también podemos tomar en cuenta, aparte del nombre del objeto social, también es la modificación, por ejemplo, de las facultades o de los poderes, ¿no? De repente, uno inicialmente constituye una sociedad y le da 5 facultades chiquitas, nominales nada más, ¿no? Facultades para, por ejemplo, contratar personal, facultades para administrar la sociedad, facultades para vender los inmuebles, ya sean inmuebles o bienes muebles de la sociedad, así, solamente literal, 5. Pero como la sociedad es una sociedad dinámica que necesita también tener el tema de los bancos, necesita tener aporte, necesita tener información con consultorías, entonces para estos casos uno lo que tiene que hacer es también tener las facultades para que nuestro gerente pueda ampliar su radio de acción. En ese sentido, el gerente puede ir, por ejemplo, a una entidad bancaria y quiera pedir, por ejemplo, la adquisición, vamos a ponerlo así muy práctico, la adquisición de un tractor, pero mediante leasing, neto, mediante leasing. Y lo primero que le piden es, préstame tu estatuto para verificar si tú como gerente estás en la facultad de poder realizar un contrato de leasing, así, literal, realizar un contrato de leasing con nosotros para efectos de comprar ese tractor. Verifica el estatuto y no aparece que el gerente pueda comprar el leasing.
o sea, pueda comprar un tractor o pueda comprar un bien mueble mediante un leasing. ¿No parece eso? ¿Qué hacemos? Porque justo necesito tener ese tractor, pero ya. Lo que tengo que hacer es primero mencionarle al socio y decirle, mira, en mis facultades no está poder adquirir algo mediante un leasing. No tengo ese tipo de facultad. Uy, ¿qué hacemos ahora? Tengo dos caminos. O te otorgo facultades especiales o modifico el estatuto. Lo primero que he mencionado es lo más corto. Yo te otorgo facultades especiales, se realiza y se acaba. Pero una sociedad no quiere eso, porque ese gerente puede estar en ese momento, puede estar 6 meses, medio año, un año. Lo que quiero es para que la misma sociedad tenga dinamismo. Entonces, es hora de modificar y darle una revisión previa al estatuto y ver qué es lo que tengo que modificar. Entonces, si solamente tenía las facultades literales, así 5, 1, 2, 3, 4, 5, y veo que mi empresa tiene que ser dinámica, lo que voy a hacer a continuación es verificar. Si no tienes facultades cambiarias, tengo que darte todas las facultades cambiarias nominales, ¿no?, y detalladas que se puedan. Si no tienes facultades, por ejemplo, contractuales, también te tengo que dar todas las facultades contractuales que se puedan. Desde comprar un alfiler, probablemente, hasta comprar acciones en bolsa en cualquier tipo de mercado bursátil, a nivel internacional si es posible. Si necesitas representar a la sociedad desde un acto de conciliación al que es invitado o al que tú tienes que promover, hasta probablemente realizar tu presentación en una corte superior en segunda instancia, todo eso tienes que tener las facultades necesarias en el estatuto para realizarlo. ¿Qué otro tipo de facultades? Administrativas. Desde firmar un papelito simple en el que mencione que puedes ir a recoger ¿qué les podría decir? Un sticker que corresponde a la sociedad, hasta una facultad administrativa de recoger un warrant, recoger un warrant, ¿no?, un documento importante, todo eso tiene que estar establecido en el estatuto. Entonces, si no está, lo que tenemos que hacer es modificar. Por eso es que, como decíamos en la lámina anterior, los efectos es para todos. Y no solamente eso, sino que esto tiene que estar inscrito. ¿Inscrito en dónde? En registros públicos, como dice nuestra lámina. Toda modificación debe inscribirse en el registro de personas jurídicas del domicilio y del de las sucursales de la sociedad, si es que obviamente esta sociedad tiene sucursales, ¿no? Dentro de ese esquema vamos a pensar. La sociedad está en Lima. Este tipo de modificación en general de facultades, lo mínimo que no pueda tener el estatuto para ser dinámico, se le tiene que incorporar. ¿Mediante qué? Mediante una modificación. Se inscribe todo eso en Lima, pero da la casualidad que tenemos sucursales en Oriente, ya que nuestros nombres son los conquistadores del Oriente. Tenemos en Oriente, tenemos en el sur, tenemos en el norte, ¿no? Es más, tenemos una sucursal en Ecuador, o sea, ya salimos de Perú. ¿Qué hacemos? Tenemos que inscribir, en principio, a nivel nacional, en todos los registros donde tengamos una sucursal, en todas las zonales de registros donde tengamos una sucursal, inscribir allí esta modificación del estatuto. La que fuera, de nombre, objeto social, facultades, toda la que esté involucrada. Si fuera en el extranjero, obviamente tendríamos que enviar un documento consular a nuestros representantes en otro país y ver cómo es la formalidad en otros países para efectos de que estos cambios también consten y se mantengan. Porque recuerden, la información de una sociedad es una información que tiene que ser conocida y oponible a terceros. Si hubiera alguien que se sienta afectado por la falta de información, ¿no?, en este caso sobre todo cuando no estás fuera del área nacional, nos va a traer como consecuencia ¿qué? Nos va a traer como consecuencia una demanda. ¿Eso qué nos acarrea? Una responsabilidad. Y lo que nosotros queremos es no tener
ningún problema judicial ni administrativo. Entonces, este tipo de modificaciones tienen que ser inscritas en registros. A su vez, pero esto no es una cuestión, digamos, legal o literal, pero sí es una cuestión de imagen de la sociedad. Si han habido estas modificaciones, de preferencia también publicarlas en los periódicos, sobre todo en el periódico oficial y en uno de circulación, digamos, de conocimiento público, ¿no? Porque no todos los periódicos los leen las personas o no todos los periódicos son de adquisición de todos, sino al menos del regular de personas. Sí, en el peruano, y esto lo estoy diciendo no que esté establecido en la norma, sino lo estoy mencionando como parte de la experiencia. Si has hecho este tipo de modificaciones y tú tienes a su vez contratos ya realizados, y esto, obvio, es de información pública, porque ya una vez que esté ingresado en registros es oponible a terceros, pero de preferencia para que sea, digamos, un efecto de imagen de la sociedad, públicalo, hazlo presente, ten tu prueba, ¿no? Bueno, dicen, es un principio, es una presunción más que nada, que todo lo que aparece en registros es de conocimiento público. Pero no necesariamente es así. Hay personas que no conocen cuáles son las bondades de registros. Pero sí hay personas que cogen un periódico y se informan. Y si encuentran allí que esa sociedad ha realizado modificaciones, pues ya se va a enterar. Entonces eso es una cuestión básicamente de imagen, ¿no? No es una cuestión obligatoria. En la ley no menciona, usted tiene que publicarlo. No. Con que esté publicado en el registro público, declarado en el registro público, es suficiente, porque ya es una cuestión legal. Lo demás, lo repito, es una cuestión de imagen. Entonces, un poco volviendo a nuestro tema de hoy. Hemos visto las modificaciones en una sociedad, que van desde los aumentos de capital, van desde la disminución o la reducción del capital, así como otro tipo de modificaciones, que son desde el nombre, desde, digamos, el giro de negocio al que nos vamos a dedicar, desde, por ejemplo, cosas tan delicadas como el tema de la suscripción preferente, que afecta a la integridad de la sociedad, como otros, como son el dinamismo que debe tener un gerente o el directorio respecto de las facultades que deba tener. A veces también las sociedades empiezan muy concretas, ¿no? Pero no, de acuerdo al dinamismo ya se tiene que empezar a tener un poco más de extensión en cuanto a facultades. Y la oportunidad es hacer una previa revisión de qué es lo que nos falta para seguir dinámicos y corregir, modificar, para que entonces la sociedad tenga un mejor destino, una mejor administración y sobre todo ser exitosa en el colectivo. Bueno, hasta aquí yo les estoy brindando todo lo concerniente al tema de modificación y otros tipos de modificaciones. Los invito, sí, por favor, a seguirnos en nuestra siguiente sesión, que si mal no recuerdo va a tratar de la transformación de una sociedad, porque sí, efectivamente, las sociedades no se mantienen estáticas o no son medianamente dinámicas, también pueden transformarse. Eso lo veremos en las siguientes sesiones. Espero que continúen con nosotros aquí en Derecho Empresarial. Los espero. Muchas gracias.